Bueno, yo soy periodista, así que me gusta mucho hacer preguntas, de forma que voy a empezar con una. ¿Existen las razas? ¿Qué creéis? Aquí hemos venido a colaborar. Esto es entre dos. Sí, sí, no, decís de todo, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo quiero contaros a lo largo de esta charla. La primera pregunta que tengo para vosotros es, ¿tenéis móvil? Sí. Vale, que levante la mano la gente que tiene móvil. Estáis esclavizados. Y ahora que levanten la mano las personas que tienen WhatsApp. Pues eso, estáis esclavizados. Ahora que levanten la mano las personas a las que no les ha llegado esta imagen, a la que se conoce como el negro del WhatsApp. 2, 3, 4, 5 personas a las que no les ha llegado, 6, 7, en fin. A la mayoría os ha llegado esta imagen. ¿Por qué? Porque se hizo viral. Tanto es así que incluso nos llegaron felicitaciones de Navidad, Christmas, con un rey Baltasar transformado en el negro del WhatsApp. Es más, incluso hay disfraces del negro del WhatsApp, ese señor que lleva un sombrero, tiene un pene sobredimensionado que le llega prácticamente a los pies y que como atuendo únicamente lleva una toalla. Pues bien, para mí el tema del disfraz del negro del WhatsApp, de ver a tantísimas personas en los carnavales vestidas, disfrazadas de negro, me hizo pensar que quizá podría hablar de los disfraces. Os animo a que saquéis esos móviles, que sé que todos y todas tenéis, para empezar a jugar. Por ejemplo, ¿qué sale cuando ponéis disfraz de negro? Yo he escogido, no voy a esperaros, que tengo solo 18 minutos, yo he escogido un par de los ejemplos que sale cuando pones negro y uno de ellos pues redunda un poco en este estereotipo del pene sobredimensionado y el otro, pues para seguir con los estereotipos asociados a las personas de raza negra, además, por si no fuera suficiente, lleva una lanza. Pero ¿qué sucede cuando al estereotipo de raza le asociamos además el tema del género? Pues lo que sucede es esto. La primera en Google ponía negra culona, mientras que una lleva una lanza, la otra lleva un plumero. Un disfraz. ¿Los disfraces son inocuos? Sí, no. No lo sé. Vamos a ir avanzando. ¿Qué pasa cuando ponéis en vuestros móviles, en vuestros buscadores, la palabra o las palabras disfraz de árabe? Buscad si queréis. Cuando lo buscáis, lo que salen, entre otras cosas, son estos dos modelos. Un hombre cubierto hasta los pies y con una barba gigantesca que le cubre toda la cara. Y una mujer, en cambio, a la que no le cubren prácticamente nada. ¿Y qué pasa cuando ponemos gitano o gitana? Pues exactamente lo mismo. Un disfraz, una construcción. Y en el caso de las mujeres, una construcción, pero con menos ropa. Sin embargo, ¿qué creéis que pasa cuando ponéis disfraz de blanco? Efectivamente, alguien lo ha dicho, que no hay. Si ponéis disfraz de blanco, y además incluyo los pantallazos de Google, aparece un religioso, un marinero, un camarero o una camarera. No hay un disfraz de blanco. ¿Sabéis por qué? Porque no existe una construcción con respecto a las personas de raza blanca, porque las construcciones parten de una parte del mundo que define cómo es el resto del mundo. Y eso, evidentemente, tiene consecuencias. Hay personas que dirán, pero bueno, existe también un disfraz de español, un disfraz de egipcio, un disfraz de mexicano. No es lo mismo. La raza no es una nacionalidad. De hecho, hay muchas personas que estamos cansadas de que nos digan que si somos españoles o cómo vamos a ser españoles si somos negros, ¿no? A veces hay una racialización de la nacionalidad, pero en este caso, como veis, a lo que alude sobre todo, a veces con poco acierto, la verdad, es a elementos culturales de un país o de una nación. Las razas no existen, es así. Desde un punto de vista biológico, y este anuncio lo muestra muy bien, todos somos exactamente iguales por dentro. Las razas no existen, sí. Pero cuando salimos a la calle nos encontramos con realidades diferentes. Y no es lo mismo lo que vive mi madre, que es una señora blanca de Segovia, que lo que vive mi padre, que es un señor negro de Guinea Ecuatorial. Ni siquiera que lo que vivimos sus hijos, Sebastián y yo, que tenemos experiencias diferentes por el hecho de estar a mitad de camino y no ser tan negros. De hecho, hace relativamente poco hicieron un estudio que tenía como escenario a la estación de autobuses de Granada. Allí concluyeron que a las personas negras les paraban hasta 42 veces más
para pedirle los papeles que a las personas blancas. Un estudio con la Policía Nacional, llevado a cabo por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y por la Universidad de Granada. Así que las razas, esa construcción que se ha hecho socioeconómica, porque al final sí es una construcción social, pero muchas veces para meterse dinero en el bolsillo, ha justificado iniquidades históricas de la talla, de la dudosa talla, de hecho, como la esclavitud. Si os parece, seguimos jugando y seguimos haciendo preguntas. Estos somos mi hermano y yo, como he hablado de él, pues he dicho, vamos a ponerlo. No le perdonaré a mi madre jamás ese babero del vestido, pero bueno, eran los 80 y es lo que había. El caso es que juguemos a de mayor quería ser. Yo de mayor quería ser, cuando era pequeña, princesa. Porque, claro, no es una cosa rara, ¿no? Ahora se me ha quitado. Pero de pequeña yo quería ser princesa. ¿Y cómo creen que eran las princesas? ¿Cómo se las imaginan? Blancas. Blancas todas menos Pocahontas, que tuvieron ese detalle, ¿no? Ahora sí, ahora hay más, ahora también está Tiara, tal, pero hay una de cada. Tengo anécdotas prácticamente con respecto a todo. Yo era buena estudiante, así que casi siempre, por sacar buenas notas, era la prota en las obras de teatro y lo llevaba fatal porque no funcionó bien de memoria. El caso es que llegó un año en el que tocó Blancanieves. Y mi profesora me dijo que no podía ser Blancanieves, que en todo caso negra carbón. Pero finalmente de lo que hice fue de bruja. Y no de la madrastra guapa que se mira al espejo, no, no, no. Fui bruja. O sea que no podía ser Blancanieves, no podía ser la princesa, pero sí podía ser la bruja. Con el tiempo decidí que, mira, lo de princesa no, ya lo he visto claro, así que, como siempre me ha gustado mucho leer, pues pensé que podría ser escritora. Pero, ¿cómo creen que eran las escritoras? Venga, a ver, pues ya lo digo yo. Si ponéis en Google la palabra escritora, esto es lo que sale. Eran mujeres blancas. En vista de lo cual decidí que quizá debía apuntar a otro tipo de cosas y dije, bueno, periodista, ¿que eran cómo? Vaya, habéis acertado. Así las cosas, empecé a enterrar mi listón y me conformé con ser una mujer feliz, que eran, y trabajadora, que eran, en fin, estaba complicada la cosa. Me di cuenta que para ser tenía que ser blanca o directamente asumir que no tenía derecho a soñar. El caso es que ahora soy periodista, sí, y he escrito un librito también, pero ha costado mucho. Ha costado mucho porque existe una construcción, mucha culpa de eso la tienen los medios de comunicación en los cuales trabajo y que adoro por otro lado, pero tienen muchísima responsabilidad, según la cual las personas negras solo aparecen de una manera muy determinada, muy concreta y muy desagradable en los medios de comunicación, que es encaramados a una valla que les desgarra la piel, o bien en unas pateras prácticamente sin cara, difuminados. Pero cuando se tratan de mujeres ni siquiera tienen derecho a tener rostro, a menos que estén embarazadas o a menos que suceda una desgracia, como la que se puede leer allí. Mueren 7 mujeres tras bloquear la Guardia Civil la patera en la que iban. Ahí sí, tuvieron cara e incluso nombre. Otra manera convencional es la hipersexualización. Ahí tenemos a las Cacao Maravillao, yo crecí con ellas. Las personas que tengan más de cierta edad, que serán unos cuantos, sabrán de quién hablo, en los albores de Telecinco. Y de eso no se libran tampoco los varones. De hecho, ya hemos visto el negro de WhatsApp, pero aquí podemos leer el mayor desfase visto en Adán y Eva. Una mujer no es completa hasta que un negro no se la meta. Esto en un programa de televisión y ahondando de nuevo en esos tópicos por los cuales las personas negras pues tienen unas propiedades sexuales que, en fin, desmiento. Por otro lado, otra forma común de representación es la modernidad. Somos modernos, no nos sacan nunca, pero cuando nos sacan es para, bueno, pues para que veáis que tenemos de todo, fijaos qué modernos somos. Y oye, las hay que somos modernas, pero no todas las personas negras lo son. Ni es moderno ser negro, ni es moderno mostrar la realidad, porque lo que sucede en la calle es eso, diversidad. Y basta con ir a colegios públicos, probablemente también aquí, pero sobre todo en las grandes ciudades, para darse cuenta de que las personas ahora mismo no tienen solo un color. Por supuesto, en el deporte, ahí sí salimos. Ahí que si medallas, que si podios, ahí sí tenemos espacio. Luego a veces se habla del humor para justificar determinadas cosas. Claro, que a ver a quién le hace gracia. Ahí tengo el recorte de una revista digital en la que hablaba
se titula Manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Clavijo. Mujeres sin nombre, porque solo son novias de o mujeres de. Y por otro lado, se trataba de una especie de tratado de antropología del siglo XIX por el cual nos daban pistas como un pelo más rizado, un labio más grueso o una piel un poquito más o menos oscura para poder distinguir a mujeres que claramente no son iguales. Esta es bastante interesante y además animo a que todos y todas reflexionemos ahora, que es la evolución de la hucha del domun, por la cual jibarizaban cabezas de personas del sur del mundo, del sur global, para pedir dinero. Las agitaban, esto es dinero para los pobres niños de África, ¿no? Con el paso del tiempo la cosa fue evolucionando, porque evidentemente eso ya pues, no tenía mucho sentido, lanzar ahí a los niños a la calle a que pidieran, y empezaron a utilizar a menores con barrigas hinchadas, moscas alrededor, para dar pena y que las personas pudieran donar. Esas imágenes se daban, por supuesto, pero estaban vulnerando la posibilidad de que esos niños pudieran olvidar. Esto es más contemporáneo, es de 2017. Ahí tenemos a un niño llamado Hope, desnudo, desnutrido, sucio, al que una mano blanca está dando una botellita de agua para que pueda salvarse, ¿no? Pasa el tiempo, Hope cumple 1 año y ya sonríe y está fenomenal. Hope no va a poder olvidarse nunca de ese episodio tan terrible de su vida. No van a permitirle que lo olvide porque está por todo el mundo gracias a Internet. Eso es peligroso y además genera que nosotros vayamos cubriendo de capas, de sedimentos, de prejuicios nuestro cerebro. Es imposible que no sea así. Cuando vosotros vais a África o a algún lugar del sur y os hacéis una foto con esos niños a los que rara vez se pide permiso, o por lo menos a los padres, como hacemos cuando estamos aquí, la lectura que se hace en Facebook es ¡qué solidario! Pero si mi padre se va a Suiza o a Suecia y se hace fotos con niños blancos, pensarán que o es un cuentacuento o le denunciarán. Todos los niños tienen derecho a que se proteja su intimidad, todos, y yo diría que especialmente en estos momentos de su vida. Eso ha generado discursos pues, como que Mariló dijera en un programa con mucha audiencia, esto no es como los negritos que vamos a darles dinero, quiero lo mío. O Paz Padilla, me han sorprendido los negros por ser súper trabajadores y súper honestos. Gracias. Por otro lado, es común que se utilice la nacionalidad de las personas cuando es algo que se estudia en periodismo. No es importante y aparte, de nuevo, y como decía anteriormente, acaba construyendo los prejuicios que al final nos perjudican en el día a día. Y algo también bastante común es que nos pregunten únicamente acerca de racismo, como si no pudiéramos hablar de absolutamente nada más. Y créanme, yo he visto Got Talent, por ejemplo, este año, puedo hablar de eso. Y puedo hablar de otras muchísimas cosas. Claro, somos personas diversas que tenemos una opinión. Esto finalmente tiene consecuencias y es el vídeo que vamos a ver a continuación. Forma parte del programa que tengo o del canal que tengo en YouTube llamado Nadie nos ha dado vela en este entierro, en el que interrogo a personas acerca de la construcción identitaria, de qué elementos han hecho, qué ladrillos han provocado que ahora sean las personas que son. Para mucha gente en España es incompatible la españolidad con la negritud. Para mí no. Empecé a sentirme africano cuando me di cuenta de que cuando me mandaban a mi casa, a pesar de haber nacido en Torrejón, lo que querían decir es que me fuera a África. Conceptos tan cerrados como patria, nación, a mí me limitan personalmente y me limitan culturalmente e intelectualmente. Sería lo deseable que empezáramos a olvidarnos de banderas porque las banderas son lo que iba adelante en las guerras que quisimos dejar atrás, ¿no? Los medios de comunicación es la estereotipación. Están reforzando la posición de dominio de las personas leuco-europeas. He asumido algunos de los estereotipos y a veces me he descubierto a mí misma con ciertos comportamientos infravalorativos hacia otras personas. Te llaman negro en el colegio, es como, ya tú te das cuenta y dices, pero sí, soy negro, pero ¿y eso es malo? ¿No? Empiezas a asociarlo con una serie de cosas. Creo que voy a estar toda mi vida buscando un lugar en el mundo en el que sentir que formo parte de él y no lo voy a encontrar. Si eres un español blanco, heterosexual, de clase media o clase alta, que no ha salido de las 4 paredes que consideras que son España en tu puñetera vida,
o solo lo has hecho de vacaciones, la identidad no es importante, seguramente. Tenemos que organizarnos de algún modo y decir, señores, estamos aquí. Pues yo diría que estamos y que somos de aquí. ¿Qué les parece si jugamos a hacerlo real?